Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos dedicaríamos a hacer un pequeño repaso de estómago. Lastimosamente, estómago es un poco largo, entonces el repaso va a ser un poco largo. Primero vamos a hablar un poquito de la anatomía del estómago, ¿sí? Porque a partir de ese pequeño repaso de anatomía y histología, voy a poder explicar más tarde algunas patologías que de repente sin un pequeño rememoro va a ser difícil de entender. En anatomía tenemos que recordar que hay una región pilórica que tiene también histológicamente unas glándulas características, el cuerpo y el fondo eh, tienen también sus glándulas más características. Macroscópicamente estos pliegues se llaman rugosidades gástricas, tiene una región de lo que vendría a ser el- la región del cardias, en la unión gastroesofágica. En la histología es importante que recordemos los tipos de células que van a haber. La mucosa del estómago está revestida por un tipo de epitelio cilíndrico simple en el cual hay muchos tipos de células. Recordemos que la función del estómago es digerir, por ende necesita generar ácido clorhídrico para esa digestión. También necesita liberar pepsinógenos y eso justamente eh, liberan determinados tipos de células. Por ejemplo, las células parietales que tenemos aquí son las que elaboran el ácido clorhídrico que sirve justamente para la digestión. Aparte de elaborar ácido clorhídrico, también liberan factor intrínseco. Es importante recordar sus funciones porque cuando estudiemos gastritis autoinmune vamos a ver que esta célula al dañarse disminuye la cantidad de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Eh, Eso a su vez, la disminución de factor intrínseco hace que haya una disminución de captación de vitamina B12 y eso produce anemia megaloblástica. Hay otros tipos de células, por ejemplo tenemos la célula regenerativa que está más hacia arriba, en el cuello de la fosita gástrica o foveola gástrica. También tenemos las células mucosas que generalmente en la región pilórica hay en mayor abundancia, por eso se ven más blanquecina esa zona. Las células mucosas del cuello que estamos viendo acá, que producen una mezcla de moco y que se mezcla con el quimo, y después está la célula principal o célula simógena. Esa célula principal es la que libera, la que produce tanto pepsinógeno como renina. Por último tenemos las células enterocromafines o SL por sus siglas en inglés, también se les llama SNED, Output on enteroendocrinas, que liberan generalmente hormonas parácrinas, endocrinas, entre ellas la histamina. No solamente existe como tal la célula enterocromafin que sea endocrina, sino también tenemos a nivel en esta imagen vemos que otro tipo de célula endocrina que vamos a tener va a ser la célula G. También esta célula G se llama así porque producen gastrina. Esto es importante también en el contexto tanto de la gastritis por el Helicobacter pylori como para la gastritis por, de tipo autoinmune. Por último tenemos las células D productoras de somatostatina, generalmente inhibe otras células enteroendocrinas y la proliferación celular. Y eso, ¿verdad? Recordar un pequeño repaso de la histología de la fosita gástrica porque después vamos a ir viendo que cada una de esas células va a tener algún tipo de incidencia en algún tipo de patología que vamos a estudiar. De nuevo tenemos acá una imagen ya en la cual se repite lo mismo que dije en la diapositiva anterior, pero tenemos una clara diferencia entre el antro y el cuerpo, que en el cuerpo tenemos más células productoras de pepsinógeno, ¿verdad? Tenemos más células también productoras de pepsina y endócrinas. Eso hace que sean las glándulas más oscuras, con el citoplasma más intenso y más pequeñas. En cambio, como vemos mayor cantidad de células del moco superficiales en el antro, va a tener un aspecto un poco más blanquecino. Acá tenemos lo mismo que acabo de decir, en la cual tanto en la mucosa
la mucosa antropilórica versus la mucosa fúndica o corporal, en la mucosa antropilórica generalmente tenemos más células superficiales mucosas, ¿verdad? Y en las células, perdón, en las glándulas gástricas eh, que están en el cuerpo tenemos una mayor proporción de células parietales, ¿verdad? Y principales productoras tanto de factor intrínseco, HCl y pepsinógeno, ¿verdad? Entonces por eso hay un poquito de cambio de aspecto en cada una de las zonas y por eso es importante la descripción. Y otra cosa interesante es que, por ejemplo, la gastritis autoinmune generalmente respeta el antro y la gastritis por Helicobacter pylori generalmente en el antro se manifiesta. De nuevo, lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Y algo que no había comentado hace rato, que es que justamente estas fositas gástricas lo que hacen es aumentar la superficie del estómago para una mejor digestión. Acá tenemos una imagen, una comparativa de una histología de tanto de glándulas fúngicas que tienen el citoplasma más intenso porque produce más proteínas y de las glándulas pilóricas que tienen más células productoras de moco superficial porque tienen un aspecto un poquito más blanquecino. Otra cosa interesante que quería recordarles es hacer la comparativa de cada una de las partes del tracto gastrointestinal, cómo va variando su mucosa desde un epitelio plano estratificado del esófago hasta un epitelio simple con foveolas gástricas, un epitelio cilíndrico simple con foveolas gástricas en estómago, un epitelio cilíndrico simple con la formación de estructuras de tipo, ¿cómo se llama? De varias estructuras que pueden agrandar la superficie de absorción. Primero tenemos la vellosidad y ¿cómo se dice? Primero tenemos el pliegue, que es esto. En cada uno de los pliegues tenemos vellosidades y en cada una de las vellosidades tenemos muchas células que tienen microvellosidades. Cada uno de ellos son especializaciones de membrana que sirven para aumentar la superficie de absorción. El intestino delgado y en el intestino grueso lo que tenemos son en su mayoría criptas de Liverpool, ¿verdad? Que también aumenta la superficie pero de absorción de agua y mucho contenido de células caliciformes. Una vez ya hecho nuestro pequeño microscópico repaso de anatomía e histología, vamos a hablar un poquito de nuestro estómago. Primero de las anomalías congénitas. Hay, hay dos o tres que quiero comentarles entre las más frecuentes. Tenemos a la hernia diafragmática, que es básicamente que las vísceras del paciente recién nacido salen por uno de los agujeros del, del diafragma, ¿verdad? Provocando una herniación de los órganos abdominales. Cuanto más cantidad de órganos abdominales pasen a la cavidad torácica, mayor va a ser la dificultad respiratoria y puede llegar a tener problemas cardíacos la criatura. Puede ser potencialmente no mortal. Después está el ónfalocele. Si ustedes se dan cuenta, a nivel del ombligo, parte de las vísceras salen afuera, pero están revestidos por membrana, ¿verdad? Por una membrana que es básicamente amnios y peritoneo separados por gelatina de Wharton. Generalmente ocurre cuando el intestino extraembrionario no regresa a la cavidad abdominal, normalmente debería de regresar. Se asocia a menudo a otros efectos congénitos y anomalías cromosómicas. Por suerte, este no tiene tan mal pronóstico como el siguiente. El siguiente tiene peor pronóstico porque justamente las vísceras no están protegidas por esa membrana protectora y se llama gastroquisis. La gastroquisis requiere sí o sí, igual que el anterior, una corrección quirúrgica. Generalmente aparece como una lesión aislada sin otras anomalías congénitas. Acá estamos viendo que sale y no está ninguna membrana asociada. Acá están las comparativas, un esquema. Y vamos a hablar un poquito ya de patología inflamatoria de la mucosa gástrica. Las comparativas entre gastropatía y gastritis aguda. En el libro, en el Robbins, nos hace una diferencia entre el concepto de gastritis y gastropatía. Gastritis pues, es un concepto anatomopatológico en que sí o sí tiene que haber infiltrado inflamatorio.
generalmente crónicos. Y si hay Helicobacter pylori, incluimos también neutrófilos. Pero la gastropatía es un daño de la mucosa gástrica sin inflamación microscópica, o sea, no habiendo infiltrado inflamatorio a nivel de la gastropatía. Eh, la causa más común de la gastritis suele ser el Helicobacter pylori y la gastropatía suele ser el ácido acetil salicílico y antiinflamatorios no esteroideos. Acá tenemos, ¿verdad?, un esquema en el cual nos explica que lo normal es que la mucosa del estómago esté protegida por factores protectores como secreción de moco, bicarbonato, buena circulación sanguínea, fusión de barrera epitelial, capacidad regenerativa epitelial, elaboración de prostaglandinas que a su vez aumentan la circulación arterial. Pero vemos que cuando hay una lesión de larga data, como una gastritis, estas fuerzas que normalmente dañan la mucosa, que están en contraposición a factores protectores que normalmente protegen la mucosa gástrica, los factores erosivos o nóxicos normales suelen ser la acidez y las enzimas gástricas pépticas. Pero en un contexto inflamatorio que aparte de lo normal se agregue el Helicobacter pylori, eh, antiinflamatorios no esteroideos, ácido acetil salicílico, básicamente pues son inhibidores del COX-2, y el COX-2 básicamente es una molécula que sirve tanto para la mejor circulación como para otros factores protectores en el estómago. Por eso el consumo de AINES generalmente es perjudicial para el estómago. Tabaco, alcohol son factores de irritación e inflamación, hiperacidez gástrica y reflujo gastroduodenal. Todo esto puede provocar aumento del daño o alteración de las defensas. También otras de las alteraciones que puede provocar daño en la mucosa es la falta de irrigación correcta de la mucosa intestinal, ya sea porque el paciente tenga una isquemia, un shock, inclusive el AINES que les conté, que también actúa inhibiendo justamente las prostaglandinas y disminuye el volumen de los vasos, disminuyendo la correcta circulación. Cuando estos factores lesivos le ganan a los factores protectores, generalmente es lo que ocurre en una úlcera. Es interesante recordar que la diferencia entre úlcera y erosión es que la úlcera rompe por completo la mucosa, rompiendo la lámina basal, haciendo imposible que haya una reepitelialización. En cambio, la erosión superficial suele abarcar solamente una parte de la mucosa, pudiendo esta de nuevo regenerarse. Vamos a hablar justamente de esto que yo le estaba hablando de la inhibición de la ciclooxigenasa COX por los AINES. Básicamente lo que inhiben es la síntesis de prostaglandina E1, E2, que normalmente sirven para aumentar la circulación sanguínea y generalmente esta prostaglandina E2 y 2 también sirve para secreción de moco y bicarbonato. Si no tenemos o disminuimos la cantidad de prostaglandinas E2 favorecida por la ciclooxigenasa COX, lo que hacemos es disminuir el flujo sanguíneo y disminuir la secreción de moco y bicarbonato. Si disminuimos la secreción de flujo sanguíneo, disminuimos la secreción de moco y la secreción de bicarbonato, obviamente va a dañarse la mucosa gástrica, ¿verdad? Básicamente también existen otros mecanismos que alteran factores protectores, por ejemplo la inhibición de los transportadores gástricos de bicarbonato por los iones amonio. Básicamente, en esta imagen no puedo explicar, pero comentarles que normalmente el Helicobacter pylori tiene ciertos factores de defensa en contra, o por lo menos que lo protegen del ambiente ácido que tiene el estómago. Entre ellos libera una ureasa que produce básicamente iones amonio, y esos iones amonios generalmente dañan o inhiben transportadores gástricos de bicarbonato. O sea, básicamente la positivización del pH a nivel gástrico va a inhibir los transportadores de bicarbonato y por ende va a aumentar la acidez gástrica.
Por último, se ha propuesto que la reducción de la secreción de mucina y bicarbonato como factores explican la mayor parte de la susceptibilidad a la gastritis de los adultos. Ustedes se dan cuenta que hay una erosión superficial a nivel de las rugosidades gástricas. Esto es lo mismo que yo les había explicado, lo del Helicobacter pylori, que tiene ureasa, libera amonio. Ese amonio lo que hace es inhibir ¿verdad? El transportador de bicarbonato y disminuye la cantidad de bicarbonato que se libera, o sea, por ende la acidez se aumenta, la ciclooxigenasa, los AINES lo que inhiben es la liberación de COX-2 y este COX-2 otra vez al inhibirse no puede liberar las prostaglandinas I2 y E2 y estas a su vez no pueden favorecer la producción de bicarbonato y aumento del flujo sanguíneo. Hablemos de gastropatía. ¿Por qué hablar de gastropatía? Porque cada vez más común en el contexto clínico que el paciente sienta molestias, sienta lesión, sienta sintomatológicamente hablando, pero a la hora de hacer la endoscopía uno ve, y aparte de una leve hiperplasia foveolar y una vasocongestión, no ve ese infiltrado inflamatorio crónico, inclusive activo con neutrófilos y Helicobacter pylori. Entonces, si uno no tiene práctica, de repente le puede confundir, ¿verdad? ¿Cuáles son las sintomatologías? Entonces, paciente que consume mucho AINES, mucho eh, antiinflamatorios no esteroideos, que no tenga Helicobacter pylori, pero que sí presente inflamación con sintomatología que incluya hiperplasia foveolar y vasodilatación a nivel de la lámina propia, entonces pensemos en esta gastropatía. Como yo les había dicho, generalmente lo que se ve es una hiperplasia foveolar, o sea, las foveolas se ven más largas, vamos a decirle, hay una vasocongestión en lámina propia, el paciente tiene sintomatología, pero no tiene infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad? Puede tener edema también, ¿sí? La gastropatía reactiva, también como le conocen en algunos otros textos, está inducidamente producida por AINES. Hablemos ahora de las gastritis agudas. Como la mayoría de los procesos agudos suele estar asociado a infiltrado inflamatorio neutrofílico y macroscópicamente a una coloración rojiza, edematosa, brillante, eritematosa. Generalmente puede llegar a tener inclusive exudado fibrinoide, ¿sí? Acá vemos que las consecuencias de una gastritis aguda, o sea, de un proceso rápido, incluyen erosiones, incluyen también que microscópicamente esas erosiones formen fibrina por arriba, hemorragia y por sobre todas las cosas infiltrado inflamatorio neutrofílico vamos a encontrar. ¿Ven? Las flechitas, muchos neutrófilos. ¿Ven? Estas dos pelotitas, tres pelotitas, tanto en el epitelio de las fositas gástricas como en la lámina propia vamos a ver un montón de infiltrado inflamatorio neutrofílico en las gastritis agudas. Continuamos con la gastritis crónica. La gastritis crónica es una patología muy común, más todavía como les había contado en repasos anteriores. Eh, Nuestros hábitos alimentarios en las ciudades empeoraron porque somos más sedentarios, comida más procesada, peor higiene alimentaria, comemos cualquier lado nomás porque no tenemos tiempo. Entonces todo eso favorece al desarrollo de la inflamación de la mucosa gastrointestinal, ¿verdad? Consumo alto de tabaco, alcohol, eh, alto contenido de comidas ultraprocesadas, embutidos, todo eso favorece con el tiempo, ¿verdad? Una inflamación de la mucosa gástrica. La gastritis crónica, generalmente el libro lo divide en dos, ¿verdad? En una gastritis crónica por Helicobacter pylori, que es la más común, y una gastritis crónica de tipo autoinmunitaria, que es menos frecuente, más o menos el 10%. La gastritis crónica puede ser también por otros motivos mucho menos frecuentes, como radiación, reflujo biliar crónico. Acuérdense que la bilis es un ácido biliar, y ese ácido biliar refluido también puede irritar la mucosa. Una lesión mecánica también puede producir una gastritis crónica por una sonda nasogástrica.
u otras enfermedades, ¿verdad?, asociadas a la inmunidad como la enfermedad de Crohn, amiloidosis o enfermedad de injerto contra el huésped. Cualquiera sea el caso, los síntomas asociados a gastritis crónica suelen ser menos severos que los asociados a gastritis aguda. Hablemos ahora de la gastritis crónica por Helicobacter pylori. Esto es muy común, chicos. Este es el día a día de los patólogos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hablar un poquito primero del factor etiológico más común, ¿verdad? O sea, el que da es justamente el Helicobacter pylori. Es una bacteria. Esta coloración, acuérdense, porque siempre se les pregunta qué coloración normalmente usamos para evidenciar con mayor facilidad a los Helicobacter pylori, que son estas rayitas, estas comitas, es el Giemsa. ¿Dónde generalmente vamos a encontrar? En el moco. ¿Generalmente en qué moco? En el lugar donde se produce más moco, que es en el lugar, en el antro. Por eso generalmente la gastritis crónica por Helicobacter pylori suele ser en la región antral. Generalmente, como es una bacteria, aparte de generar una inflamación crónica de larga data, por eso hay linfocitos y plasmocitos, al ser una bacteria también vamos a encontrar algunos neutrófilos. Cuando encontramos neutrófilos, esa gastritis crónica por Helicobacter pylori pasa a denominarse gastritis crónica activa. ¿Está bien? El problema es que esa inflamación de larga data, ¿qué es lo que va a hacer? Linfocitos, plasmocitos, macrófagos van inflamando la mucosa. ¿Qué es lo que va a hacer? La inflamación de larga data, atrofiar la mucosa. Y la mucosa atrófica significa una mucosa que está expuesta a un ambiente inflamatorio crónico, radicales libres, a una constante regeneración. Eso siempre es peligroso para el desarrollo de adenocarcinoma gástrico, ¿verdad? Generalmente con el tiempo también las gastritis crónicas de larga data empiezan a generar otros cambios como la metaplasia intestinal, que también se asocia a adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Acá tenemos justamente una imagen, un esquema donde vemos desde una mucosa normal, donde hay glándulas normales, hasta una gastritis crónica atrófica con una disminución de la cantidad de glándulas. Si ustedes se dan cuenta, acá hay poquitas glándulas. Vamos a hablar un poquito de ese cambio que se ve en la gastritis crónica atrófica. En realidad en cualquier gastritis crónica se puede ver, pero más frecuente en la gastritis crónica atrófica porque suele ser un cambio que se da lugar en un contexto de largo tiempo, que es básicamente la metaplasia intestinal. Pueden ser de dos tipos. La completa es la que le parece más al intestino. Si ustedes se dan cuenta, acá no hay tanto epitelio foveolar, sino lo único que vamos a encontrar son células caliciformes y muchas células de Paneth. En cambio, la metaplasia intestinal incompleta no se asocia tanto eh, a adenocarcinoma gástrico. Hay mucho epitelio foveolar, que es este más chiquito, este blanquito más chiquito. También hay células caliciformes, pero no se ve tanto o no se ve en absoluto las células de Paneth. No se ve esa parte rojita que vemos acá. Acá no se ve. Bueno, esas son las cualidades. Esto se asocia más a adenocarcinoma, esto se asocia menos a adenocarcinoma, ¿sí? Vamos a hablar de la histología. De nuevo, ¿dónde vamos a encontrar? En el moco. ¿Dónde hay más moco? En el antro. Por eso la gastritis crónica de por Helicobacter pylori generalmente es antral. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no solamente hay epitelio en la mucosa, también hay lámina propia. La lámina propia de una mucosa inflamada va a proliferar, ¿qué cosa? Los linfocitos. Y si proliferan mucho los linfocitos en un ambiente inflamatorio, en un contexto de radicales libres, también puede haber hiperplasia, y con la hiperplasia con el tiempo podemos tener, o sea, la hiperplasia, ¿de qué va a ser? Del tejido linfoide. ¿Cómo se llama el tejido linfoide en la lámina propia del estómago? Se llama MAL, que es tejido linfoide asociado a mucosa. Este MAL hiperplásico con el tiempo en un ambiente inflamatorio y reactivo también puede predisponer el desarrollo de linfoma de tipo MAL. Por suerte, los linfomas de tipo MAL suelen ser menos agresivos que otros tipos de linfoma. Acá tenemos una gastritis crónica activa. Bueno, una gastritis crónica, ¿por qué? Porque hay linfocitos y plasmocitos. Activa, ¿por qué? Porque también hay neutrófilos. Neutrófilos, neutrófilos. La gastritis crónica con formación de folículos linfoides, alguna literatura le dice
gastritis crónica folicular, pero no es muy común. Pero dentro, en el contexto de una gastritis crónica puede formarse folículos linfoides, es parte del ambiente de una gastritis crónica y puede generarse también atrofia de la glándula. Entonces, cualquiera de estos cambios podemos ver en un contexto de una gastritis crónica, ¿verdad? Por Helicobacter pylori, ya sea la atrofia, formación de folículos o el infiltrado inflamatorio neutrofílico que en ese momento se le llama gastritis crónica activa. Hablemos de la gastritis crónica autoinmune. La gastritis crónica autoinmune, hay una linda tablita en el Robbins, en décima edición, en la cual hace la comparativa. En donde nos muestra que una gastritis crónica es asociada por Helicobacter pylori, ¿dónde encontramos más? En el antro, porque hay más, ¿cómo se dice? Moco. ¿Dónde vamos a encontrar una gastritis autoinmune? Donde hay más células, ¿verdad? Parietales. ¿Por qué? Porque la gastritis autoinmune lo que es básicamente anticuerpos contra células parietales. ¿Y dónde están las células parietales? A nivel del cuerpo. El infiltrado inflamatorio en la gastritis crónica asociada por Helicobacter pylori vamos a encontrar células plasmáticas, linfocitos y algunas veces neutrófilos. En cambio, en la autoinmune no vamos a encontrar neutrófilos, pero sí vamos a encontrar macrófagos. La acidez, obviamente, si en la autoinmune lo que tenemos es anticuerpos que destruyen las células parietales y estas a su vez producen ácido, entonces vamos a tener una acidez disminuida. En cambio, en el Helicobacter pylori, después le voy a explicar que puede estar aumentada o ligeramente disminuida. Esto correlacionándose con las células endócrinas de tipo G, ¿verdad? En las células G productoras de gastrina. Pero generalmente puede estar normal, ligeramente aumentado o ligeramente disminuida. Entonces no es un cambio llamativo. Después la secreción de gastrina puede estar normal o ligeramente aumentada. Después les voy a explicar por qué en la gastritis crónica por Helicobacter pylori. En cambio, en la autoinmune hay un notable aumento de la célula G. ¿Por qué la secreción de gastrina puede estar ligeramente aumentada en el Helicobacter pylori? Porque con el tiempo puede haber una gastritis crónica atrófica. Al haber una gastritis crónica atrófica hay una disminución de células parietales. Entonces las células G producen más gastrina. Pero esto, por más de que sea una gastritis crónica atrófica, no es suficientemente llamativa como en la gastritis crónica autoinmune, donde desaparecen las células parietales y aumenta notablemente la secreción de gastrina. Otras lesiones asociadas con el Helicobacter pylori: pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios, y en la autoinmune lo que vemos es una hiperplasia neuroendocrina. ¿Por qué hiperplasia neuroendocrina? Porque vamos a hacer un esquema mental. Anticuerpos atacan a células parietales. Células parietales producen ácido. Si no hay ácido, entonces el cuerpo entiende de que falta ácido en el estómago y entonces actúa de nuevo la célula G productora de gastrina para estimular la producción de ese ácido. Pero aunque estimule la producción de gastrina, esa gastrina no sirve porque no tiene receptor, porque ya se murieron las células parietales. Entonces lo que hay es un aumento de la función de las células G con una hiperplasia, y esa hiperplasia a su vez puede predisponer a tumores endocrinos, tumores neuroendocrinos. Por ejemplo, tumor carcinoide, ¿sí? Otras lesiones que pueden estar asociadas al Helicobacter, perdón, la serología que suele estar asociada al Helicobacter pylori, anticuerpos contra el Helicobacter pylori, y en la autoinmune anticuerpos contra células parietales. Secuelas generalmente asociadas a gastritis crónica por Helicobacter pylori: una úlcera péptica, un adenocarcinoma o un maltoma. En la autoinmune, aparte de tener un adenocarcinoma, que también hay un aumento de la posibilidad, tenemos justamente el tumor carcinoide. Y acá dice también anemia perniciosa. ¿Por qué? Porque al destruir las células, normalmente en la gastritis autoinmune, como se destruyen las células parietales productoras de HCl, esas mismas células producían también factor intrínseco, y eso servía para poder absorber lo que era la vitamina B12. Y si no tenemos vitamina B12, no se elaboran correctamente los eritrocitos.
y se desarrolla lo que es la anemia perniciosa o megaloblástica. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a buscar en una gastritis autoinmune? Primero, no vamos a tener Helicobacter pylori. Segundo, en la parte más basal de las células, eh, vamos a decirle a nivel del fondo y del cuerpo, del estómago, vamos a ver estas células rosadas con citoplasma eosinófilo intenso más hiperplásicas, que son las células G. Y de manera, o sea, si hacemos una inmunohistoquímica, vamos a ver que hay una proliferación de células G. Generalmente hay una atrofia de la mucosa oxíntica, o sea, de las células parietales. Hay una inflamación linfoplasticocitaria difusa y pueden haber linfocitos plasmocitos, ¿sí? Y como les dije, ¿dónde están las células parietales? En el cuerpo. Por eso generalmente la gastritis autoinmune está donde están las células parietales, en el cuerpo se manifiesta. Y la gastritis crónica por Helicobacter pylori se manifiesta donde hay más moco, porque ahí le gusta estar el Helicobacter pylori. Y donde hay más moco, en el antro. Formas poco frecuentes de gastritis tenemos, por ejemplo, la gastritis eosinofílica, también llamada gastritis alérgica. Se caracteriza por un daño del tejido por denso infiltrado inflamatorio eosinofílico. La lesión eh, de la gastritis crónica eosinofílica no solamente se manifiesta en el estómago, también hay esofagitis eosinofílica, hay inflamación a nivel de intestino delgado por infiltrado eosinofílico, inclusive colon generando una gastroenterocolitis eosinofílica, ¿verdad? Y generalmente es por aumento de las concentraciones de inmunoglobulina E. De nuevo, como estábamos hablando hace rato con el esófago, con la esofagitis eosinofílica, una disminución de los alimentos alérgenos como soja, leche de vaca, eh, algunas veces también mejora esta lesión eosinofílica. Se, o algunas veces se asocia a otras enfermedades como la esclerosis sistémica. Y como su nombre lo dice, que también se le conoce como gastroenteritis alérgica, obviamente va a estar en pacientes atópicos que tienen rinitis, asma, alergia o IgE elevado en suero. Tenemos que tener la histología más de 30 o igual o mayor a 30 eosinofílicos por campo de mayor potencia, por lo menos en 5 campos de mayor potencia. Pues, generalmente también podemos ver las foveolas gástricas alargadas, esto se llama hiperplasia foveolar, y ligera distorsión de las mismas. Ahora hablemos de la gastritis linfocítica, ¿sí? También se le llama gastritis varioliforme porque macroscópicamente ¿cómo se dice? En la endoscopía puede dar un puntillado que puede parecer una varicela, por eso se llama varioliforme, perdón, a una viruela, por eso se le dice varioliforme. Esta enfermedad afecta sobre todo a mujeres y produce síntomas abdominales inespecíficos. Es idiopática, pero aproximadamente en el 40% de los casos se asocia a enfermedad celíaca. Entonces es muy importante que 4 de 10 pacientes que tienen esta gastritis linfocítica pueden llegar a tener también enfermedad celíaca. Se tendría algún tipo de asociación con esa enfermedad de características inmunitarias. Desde el punto de vista histológico existe un notable aumento de linfocitos T, ¿verdad? Intraepiteliales. Es lo que ustedes ven en la foveola gástrica, y dentro del epitelio de foveola gástrica muchos linfocitos, ¿sí? No forman folículos linfoides. Ahora hablemos de la enfermedad ulcerosa péptica, la úlcera gástrica. Acá el problema con la úlcera gástrica es que después les voy a explicar que en el estómago hay dos tipos principales de adenocarcinoma gástrico, el tipo difuso y el otro tipo intestinal. Y el de tipo difuso generalmente tiene una forma específica en la cual engrosa, infiltra de manera difusa y engrosa de manera más o menos homogénea la pared, dando el aspecto de una bota de cuero. Se llama linitis plástica. Pero el otro subtipo es el subtipo intestinal, que se puede manifestar macroscópicamente de dos formas. Una que puede ser una masa verruciforme, exofítica, grande, ¿verdad? Que no hay problema, que se entiende que es un tumor, pero otra es en forma de una úlcera con bordes sobrelevados.
esa úlcera con bordes sobreelevados en el contexto de un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal es el que tenemos que tratar de no confundir de una úlcera benigna de una úlcera maligna. Ahora, ¿por qué se llama enfermedad ulcerosa péptica? ¿Por qué no se llama enfermedad ulcerosa del estómago? Porque la digestión o la pepsis ocurre no solamente en el estómago, también ocurre en el duodeno. Y las úlceras no solamente hay en el estómago, también hay en el duodeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfermedad ulcerosa péptica, nos estamos refiriendo a una enfermedad que ocurre tanto en el estómago como en el duodeno. Ahora, a su vez, la enfermedad ulcerosa péptica se va a dividir, ¿verdad?, en gástrica y duodenal. Y a su vez la gástrica se va a dividir en antral y corporal. ¿Sí? Acá tenemos una imagen, vemos una úlcera péptica perforada. ¿Y cómo podemos tener con algún simple estudio podemos evidenciar que una víscera está perforada con el signo de Popper? Mediante una radiografía vemos que hay aire entre el duodeno y la cavidad peritoneal, ¿verdad? Como muestra esa flecha roja, entonces podemos estar ante una úlcera perforada, signo de Popper positivo. Esto ya expliqué, ¿verdad?, que las úlceras se dan en el contexto cuando los factores eh, que dañan la mucosa exceden los factores que protegen la mucosa gástrica, se produce la úlcera. Y acá justamente hay una diferencia entre la erosión, que solamente ocurre en la capa superficial de la mucosa sin llegar a romper la lámina basal, y una úlcera gástrica que rompe por completo por lo menos rompe la lámina basal y llega a su mucosa. Puede extenderse más, inclusive puede perforar todo. Bueno, continuando con la enfermedad ulcerosa péptica, ¿verdad? Justamente hay que entender que tiene capas esa úlcera. Normalmente tiene necrosis en el centro y por debajo va a tener tejido de granulación, infiltrado inflamatorio mixto. ¿Sí? Una úlcera generalmente puede ser o no transmural. Si rompe toda la pared es transmural, por eso es tan peligrosa. Acá tenemos, por ejemplo, que acá rompió la mucosa, rompió la muscular de la mucosa, llegó a muscular propia y generó una fibrosis grande. Acá tenemos las partes de una úlcera, ¿verdad?, con la necrosis en el centro y el tejido de granulación y la fibrosis por debajo. La primera capa es un exudado, infiltrado inflamatorio, ¿verdad?, agudo. En la segunda capa hay tejido de granulación. Tercera capa ya hay un poquito infiltrado inflamatorio crónico mezclado con fibroblastos. Y en la capa más de abajo ya empieza a haber un tejido de colagenización o un tejido fibroso denso. Las úlceras, a su vez, macroscópicamente, o mejor dicho, clínicamente podemos clasificarlas según si es que sangra o no. Las úlceras, según su clasificación de Forest, pueden ir de A hasta, perdón, desde 1 hasta 3. 1A y 1B es básicamente sangrante, ya sea 1A a chorro, 1B babeante. Los dos generalmente son vasos eritematosos con sangre visible, ya sea en el A en el vaso visible, o B coágulo visible, o C donde hay ya ya hay una capa de fibrina. Y lo mismo se ve en el 3, de la fibrina nomás ya. Vamos a ver las diferencias entre úlcera benigna y úlcera maligna. La úlcera benigna, ¿verdad?, no, no vemos bordes sobreelevados. Lo que vemos es que las rugosidades gástricas llegan hasta el fondo de la úlcera, y esta úlcera está limpia, ¿verdad? En cambio, la úlcera maligna, como es un tumor, los bordes los bordes de la úlcera, que es básicamente el tumor, están sobreelevados. Generalmente se asocia a un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Por eso los pliegues no llegan hasta los bordes. Como es algo que le sobreeleva, los pliegues también se van a deformar. Por eso es como un volcancito, vamos a decirle. Y la parte central está justamente sucia porque hay necrosis. Vamos a hablar de patologías. Todavía antes de llegar a los cánceres, vamos a hablar de las gastropatías hipertróficas, que son dos nada más: la enfermedad de Menetier y el síndrome de Solinger-Ellison.
Básicamente se dan en el contexto de un aumento de la liberación de factores de crecimiento. Vamos a hablar primero de la enfermedad de Menetrier. Básicamente es por una alteración en el factor de crecimiento transformante alfa y una hiperactivación del receptor de factor de crecimiento epidérmico. Hay una hiperplasia difusa del epitelio foveolar, por eso justamente hay una hiperplasia foveolar, y se caracteriza también porque esta enfermedad hay una importante pérdida de proteína, especial la albúmina. ¿Por qué? Porque al crecer de manera tan rápida las células ocludens o las especializaciones de membrana ocluyentes o las uniones estrechas, cualquiera de esos son sinónimos, se rompen y entonces hay una permeabilidad entre las células que dejan pasar esas proteínas. La sintomatología e histología de la enfermedad en los niños son parecidos a la de los adultos, pero suele ser autolimitada en los niños y generalmente sigue una infección por citomegalovirus. El rasgo más característico es la hiperplasia de células mucosas foveolares en la enfermedad de Menetrier. Vamos a ver la hiperplasia de células foveolares, un gran aumento del tamaño y de la forma de las foveolas. Vamos a ver que la mucosa se hace mucho más grande y edematosa, y ese agrandamiento de la mucosa con edema le da el aspecto cerebriforme, ¿sí? Generalmente 1 o 2 centímetros lo ya mide la mucosa tan gruesa que es. Hablemos del síndrome de Zollinger-Ellison. Este es un síndrome muy interesante. ¿Por qué? Porque hay básicamente un aumento de células productoras de gastrina. Ustedes saben que cuando hay un aumento de gastrina se libera más ácido. Cuando hay más ácido hay más úlceras. Y estas úlceras están ahí tanto en estómago, en duodeno y en intestino delgado. Generalmente el tratamiento o mejor dicho, algo que antes de olvidarme, no solamente hay tumores en el duodeno o en el estómago de estos gastrinomas, sino también se pueden encontrar en el páncreas. Cualquiera sea el caso, como son células endócrinas y se liberan en la sangre, esa gastrina va a estimular igualmente las células eh, parietales productoras de ácido y van a generar igual úlceras, ¿sí? El 75% de los pacientes con gastrinomas son lesiones esporádicas y solitarias. El 25% restante sí tiene que ver con una alteración genómica denominada neoplasia endocrina múltiple de tipo MEN1. ¿Sí? Acá hay un esquema en lo que nos muestra cada una de las enfermedades que estuvimos viendo, dónde se manifiesta más, qué tipo de infiltrado inflamatorio, cuál es el factor de riesgo y la asociación con adenocarcinoma. Si ustedes se dan cuenta, la enfermedad de Menetrier sí se asocia en el adulto a adenocarcinoma. La enfermedad de Zollinger-Ellison generalmente no. Por eso quería mostrarles que la de Menetrier sí se asocia a adenocarcinoma y el síndrome de Zollinger-Ellison no. Pólipos y tumores gástricos. Esto es menos largo de que los pólipos y tumores colónicos, ¿verdad? Dicho sea de paso, esto es un resumen. Ustedes, chicos, tienen que leer su libro, no tienen que basarse solamente en un resumen y en la PPT. El libro es el que realmente le va a dar esa seguridad a la hora de rendir. Entonces solamente ya una vez que leyeron el libro, para poder relajarse antes de dormir, para estar más tranquilo, un pequeño repaso, ¿sí? Además, eh, en la clase yo puedo equivocarme, pero el libro no se va a equivocar. Entonces, el libro de su texto base no usen en la clase de repaso como base para cualquier tipo de estudio. Eso es solamente un apoyo, no es la única fuente que tienen que usar para su estudio, es una fuente secundaria. Continuando con mi pequeño sermón, vamos a hablar de pólipos y tumores gástricos. Primero hablamos de los pólipos gástricos. Vamos a ver los pólipos hiperplásicos, vamos a ver y los pólipos de glándulas fúngicas, que son básicamente los dos más frecuentes que vamos a ver, aunque hay otros. Hay pólipos adenomatosos también. El pólipo hiperplásico, como su nombre lo dice, hay una hiperplasia de las glándulas. Las glándulas están
más grandes, en mayor cantidad y más apretadas, ¿sí? Representan el 75% de todos los pólipos estomacales, son más comunes en el antro y suelen medir 1 centímetro más o menos. Lo que se ve histológicamente es el epitelio foveolar agrandado, o sea, las fositas gástricas agrandadas. Pero está el pólipo de glándulas fúngicas. Es básicamente eh, una glándula oxíntica que está normalmente en el cuerpo, agrandada. Generalmente se asocia a inhibidor de la bomba de protones esta lesión, ¿verdad? Totalmente benigno, y lo que vamos a ver son glándulas oxínticas agrandadas, ¿sí? Estas chiquititas que están acá, pero agrandadas quísticamente. Pólipo de glándulas fúngicas. Generalmente, como les dije, se asocia terapia con inhibidores de protones. Dicho sea de paso, ustedes conocen mejor como omeprazol. Exclusivamente en el fondo gástrico. ¿Por qué? Porque en el fondo gástrico está la mucosa oxíntica que tiene células parietales y células principales. Bueno, tumores gástricos. Esta parte es más fácil todavía porque es básicamente hablar de los adenomas y los carcinomas. Dentro de los adenomas, ¿verdad? Macroscópicamente suelen ser pequeños. Algunos de ellos están asociados a mutaciones del gen de la adenosis poliposa familiar. Suponen el 10% de los pólipos gástricos. Recuerden que el 70% eran los hiperplásicos. Los pacientes suelen tener entre 50 y 60 años y hay más hombres que mujeres, 3 veces más hombres que mujeres. El riesgo de desarrollo de adenocarcinoma dentro de los adenomas gástricos básicamente se correlaciona con el tamaño. Cuanto más grandes son, más chance de desarrollar un carcinoma a partir de ese adenoma. Todos los adenomas, ¿verdad?, tienen su displasia. Cuanto más grave es la displasia, más posibilidad de tener adenocarcinoma. Entonces, a mayor tamaño y a mayor grado histológico de la displasia que tiene ese adenoma, más chance de que desarrolle adenocarcinoma a partir de ese adenoma. Hay de dos tipos. Está el de tipo intestinal, que es básicamente las glándulas, ¿verdad?, parecen intestinales, parecen más redondeadas. Y están los adenomas de tipo foveolar, en el cual la foveola se va ampliando de manera muy alargada, dando este crecimiento foveolar, ¿sí? ¿Ven estas glándulas alargadísimas? Por eso es de tipo foveolar. Se ven más en el cuerpo gástrico. Y los de tipo intestinal, como se acercan más hacia el intestino, obviamente hacia el antro gástrico. Se relacionan con mutaciones APC, los del tipo intestinal, y también los de tipo foveolar asociados a síndromes polipósicos como adenomatosis familiar. Estos pueden ser de alto o bajo grado según el tipo de displasia que tengan. Cuanto más displasia, un pólipo adenomatoso con displasia alto grado, y si tiene bajo displasia, pólipo adenomatoso con displasia bajo grado. Si ustedes se dan cuenta, esta parte es normal, esta parte es el adenoma, donde hay hipercromasia y estratificación. El adenoma de tipo intestinal, lo que vamos a ver es básicamente un epitelio cilíndrico displásico con túbulos con diversos grados de atipia, ¿verdad? Células de Panet y diferenciación intestinal. Los núcleos son hipercromáticos, alargados, pueden haber metaplasia intestinal, gastritis, y generalmente son de bajo grado. Después están los adenomas gástricos de tipo foveolares. El epitelio cilíndrico displásico es de tipo foveolar, o sea, largo, son las glándulas alargadas y hacia el fondo. Puede contener diferenciación diferenciación intestinal, o sea, células caliciformes, y puede tener un fenotipo híbrido. Generalmente no es muy frecuente las preguntas que se hacen de adenomas. Lo que sí es frecuente, muchachos, es preguntar sobre adenocarcinomas gástricos. Los adenocarcinomas gástricos los vamos a dividir en dos grandes grupos. Adenocarcinomas gástricos para empezar, es el más frecuente de los tumores malignos gástricos. Es el 90% de los cánceres gástricos. Se divide en tipo difuso y en el de tipo intestinal. En el de tipo difuso
generalmente lo que hay es una pérdida de E-caderina, y la E-caderina actúa con la beta-catenina y generalmente son responsables de la unión intercelular. Cuando no hay unión intercelular, ¿qué pasa? No forman glándulas, entonces las células neoplásicas malignas van infiltrando de manera individual. Esto que hace que la infiltración sea más difusa en vez de ser localizada. Entonces toda la pared se infiltra, y toda la pared infiltrada generalmente, las células benignas del estroma tratan de defenderse ante, o tratan de alejarse de esas células neoplásicas, produciendo una reacción desmoplásica. Eso hace que toda la pared genere mucha fibrosis y engrosamiento. Por eso tiene ese aspecto endurecido toda la pared de un adenocarcinoma gástrico difuso, por esa intensa reacción desmoplásica que macroscópicamente le da un aspecto de bota de cuero. Ahora, eso es en cuanto al adenocarcinoma gástrico difuso. Después está también el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. ¿Qué tiene interesante esto? Que puede manifestarse ya sea como una úlcera con bordes protruidos o como una masa exofítica voluminosa. Generalmente lo que vamos a ver son glándulas, ¿verdad?, de tipo intestinal y células caliciformes, ¿verdad? Lo que más importa a la hora del pronóstico es el estadio, no el grado tumoral, ¿sí? No importa si es grado 1, grado 2 o grado 3, lo que más importa es el estadio, hasta dónde infiltró y si ya hizo una metástasis. En esta imagen tenemos un resumen, ¿verdad? Eh, en la primera imagen una úlcera, la segunda imagen una lesión exofítica, y en la tercera imagen esta es una lesión ulcerada, esta es una lesión exofítica y esta es una lesión en bota de cuero. Estos dos suelen ser más de intestinal, este suele ser más de difuso, ¿sí? El de tipo intestinal forma glándulas, estos dos forman glándulas atípicas malignas con todas las características de displasia, que puede ser hipercromasia, estratificación, pleomorfismo, mitosis atípica, aumento del índice mitótico, mitosis atípica, necrosis, apoptosis patológica, células gigantes multinucleadas, etcétera, 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 necrosis. Hay todas esas características de malignidad, ¿verdad? Puede haber en el tipo intestinal, también en el difuso, pero normalmente se aprecia mejor en el intestinal. En el difuso lo que hay es células en anillo de sello, ¿sí? Esa es la característica principal del tipo difuso. Esto no es tan importante anatomopatológicamente hablando, pero me pareció interesante porque algunas veces, si no te ponen en comparativa, muchas veces uno no entiende de qué está hablando el libro. Y el libro nos habla de que existen dos tipos de clasificaciones macroscópicas también del adenocarcinoma gástrico, según su morfología. Está la morfología de la clasificación de Japón, el cáncer gástrico incipiente, que puede ser protruido, superficial o excavado, y también el cáncer gástrico avanzado, que puede ser de tipo masa o de tipo deprimido. Y el de tipo deprimido puede ser ulcerado, úlcera infiltrante, o difuso infiltrante, que es la linitis plástica, ¿verdad? Y generalmente para hablar de cáncer gástrico precoz o avanzado, generalmente lo que afecta a la mucosa o a la submucosa generalmente es incipiente, y lo que traspasa, lo que llega más profundo, generalmente es cáncer gástrico avanzado. Generalmente no se pregunta esto en anatomía patológica, pero es interesante que uno sepa la clínica y la morfología para después entender otras materias como las materias quirúrgicas. De nuevo, el patrón de crecimiento, ya sea precoz o avanzado. En el precoz suele ser el exofítico solamente en la mucosa, el exofítico en el avanzado es mucosa y submucosa, inclusive muscular. El plano solamente la mucosa, en el avanzado en realidad la forma aplanada es la de linitis plástica, y el excavado llega apenas a la submucosa en el cáncer gástrico precoz, y en cambio el excavado en el cáncer gástrico avanzado agarra toda la pared. Estas son distintas formas macroscópicas, ¿verdad? Tenemos cáncer gástrico precoz, ya sea protruido, superficial,
¿verdad? Inclusive hay excavado también, pero no se ve tanto. Y en el cáncer gástrico avanzado podemos ver también el protruido, que es una gran masa, o el de tipo úlcero infiltrante, que es una gran masa ulcerada. También en el infiltrativo, que también le llamamos linitis plástica, y según el libro, tiene bota de cuero, tiene aspecto, este aumento de grosor, la fibrosis, que lo que hace es contrae el tamaño del estómago, engrosa la pared y lo hace ser más duro y firme, le da el aspecto de una, en el libro dice bota de cuero, y en las otras literaturas que a mí me gustan más, cantimplora de cuero. El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, como les dije, puede presentarse de dos formas, ya sea de un aspecto, con un aspecto exofítico, como una gran masa que protruye hacia la luz, o bien más comúnmente como una úlcera con bordes sobrelevados. El adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal suele ser de alto grado, suele ser, está más relacionado a hombres que a mujeres, puede estar ligado a mutaciones del gen APC, y generalmente el de tipo intestinal, como está ligado a genes del APC, tiene morfología intestinal, o sea, glándulas, ¿sí? Estas glándulas, ¿verdad? Cuanto más glándulas formas, es menor el grado histológico. Este, por ejemplo, va a ser un grado 1. Si es más sólido, va a ser un grado 3. Pueden tener entonces el de tipo intestinal dos formas, el ulcerado o el exofítico, y el de tipo linitis plástica, que se ve en el difuso, que vamos a ver más tarde. Vemos acá que forma menos glándulas. En algunas literaturas le dice patrón glandular o tubular. Depende de la literatura que ustedes lean, ¿verdad? Acá estamos viendo las glándulas, vemos mitosis atípica, vemos nucleolo prominente, múltiples nucleolos, hipercromasia, estratificación, aumento del índice mitótico, o sea, malignidad. Vemos también tejido conjuntivo, eso nos dice que ya pasó la lámina propia, ya es un carcinoma infiltrante, o sea, ya pasó la mucosa. Acá vemos también que el adenocarcinoma de tipo intestinal puede tener un patrón de aspecto papilar, que son glándulas alargadas que tienen un aspecto papilar. Acá vemos la diferencia, ¿verdad? Generalmente el de tipo intestinal macroscópicamente se manifiesta como una úlcera con bordes sobrelevados, y el adenocarcinoma gástrico de tipo difuso con solo anillo de sello se manifiesta más como una linitis plástica, en la cual la pared se engruesa, el estómago se hace más pequeño, pero se hace más firme. El adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, que es esta forma macroscópica en la cual la pared se engrosa, ¿verdad? Se le llama esta pared engrosada de manera general en todo el estómago, se le conoce como morfología de linitis plástica. Los pacientes que tienen adenocarcinoma gástrico de tipo difuso, como les dije, pierden esa caderina E, y esa caderina E hace que normalmente esté en asociación con la betacatenina, y ellos son los que producen las uniones intercelulares para que se formen las glándulas. Cuando está mutado, ¿verdad?, ciertos genes y se pierde esa caderina E, normalmente las glándulas no se forman y las células neoplásicas infiltran de manera individual. Esto es lo que acabo de explicar, ¿verdad? Las células no forman glándulas, presentan grandes vacuolas de mucina que se expanden en el citoplasma y empujan el núcleo hacia la periferia, determinando la forma de un anillo de sello. ¿Ven? Este, este, este y este, ¿verdad? El núcleo apretado y el citoplasma apretando hacia un lado del núcleo. ¿Ven? Todos los anillos de sello. Acá hay otro, hay otro. Otros tumores malignos tenemos también, por ejemplo, el linfoma gástrico, también llamado maltoma. Suelen ser, por suerte, no tan agresivos, o sea, de bajo grado. Son linfomas de tipo B de la zona marginal extraganglionares, presentes en sitios donde hay tejido linfoide asociado a mucosas, no solamente en el estómago, también en intestino delgado y grueso. No existe mal en el estómago normal, ¿verdad? No existe tejido linfoide
asociado a mucosa en estómago normal, pero puede ser estimulado posterior a una inflamación crónica de larga data por culpa del Helicobacter pylori, a través de eso formar un mal gástrico, un mal toma gástrico. Suelen ser de bajo grado y a menudo se asocia a cambios genéticos con la inactivación de genes supresores tumorales como el P53 y el P16. En la histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Las glándulas están conservadas, pero prácticamente todo el fondo es linfocitos atípicos, pleomórficos, hipercromáticos, ¿sí? ¿Qué podemos usar? Podemos usar marcadores tumorales en inmunohistoquímica CD20 y CD19. ¿Ven? La lámina propia es prácticamente azul, lleno de linfocitos, ¿sí? Y vemos las glándulas normales, pero los linfocitos que rodean son de diferentes formas y tamaños pleomórficos, ¿sí? Y como ustedes ven, no van a haber folículos linfoides, porque normalmente en el linfoma se pierde la estructura normal de un tejido linfoide nodular, como es en el caso del malto. Bueno, vamos a hablar del tumor del estroma gastrointestinal, llamado también GIS. Este GIS, ¿de qué se formaba? El GIS se formaba de unas células estromales que tenían ¿verdad? Cierta función, vamos a decirle, algún tipo de uso nervioso, vamos a decirlo. Eh, por eso por mucho tiempo se dudó sobre el origen de este tumor. Es básicamente un tumor que se origina a partir de las células intersticiales de Cajal, ¿sí? Eso se puede preguntar en el examen. El tumor del estroma gastrointestinal es el tumor mesenquimatoso más frecuente del abdomen. Más de la mitad de los tumores aparecen en el estómago. El término estromal refleja la confusión histórica sobre su origen, que ahora reconoce como en células intersticiales de Cajal o células del marcapasos eléctricos, aunque igualmente derivan del mesodermo. Por eso es del estroma, porque derivan del mesodermo, por más de que tengan funciones de marcapasos eléctricos, que pensaríamos que serían células del ectodermo, parte del sistema nervioso, aunque realmente su origen es mesodérmico. Generalmente este tipo de tumores, que parecen así miomas o tumores, masas musculares, generalmente se dan, ¿verdad?, a una edad más o menos, la mayoría de las veces a los 60 años, pero pueden aparecer a partir de los 40. Generalmente se ve un aumento de incidencia de este tipo de tumores, GIS, en pacientes que ya tienen neurofibromatosis de tipo 1. En niños es infrecuente el GIS y suelen alcanzar tamaños grandes, hasta 30 centímetros. Yo particularmente tuve hace poquito uno en el laboratorio que infartó, ¿verdad? En un intestino, ¿verdad? Intestino delgado, que también una de las complicaciones justamente puede ser la torsión de esa víscera e infartar. Era todo rojo, todo, ¿verdad? Entonces también puede ser una de sus consecuencias el infarto o la obstrucción intestinal. Para poder, como su nombre dice, tumor del estroma gastrointestinal, no nos dice si es un sarcoma o si es un mioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede tener ambos comportamientos, puede tener un comportamiento benigno o maligno. Eso va a depender del tamaño. Generalmente menores a 5 centímetros suelen tener comportamiento benigno porque no suelen hacer mitosis, y mayores a 10 centímetros generalmente sí ya tienen más chances de comportarse como malignos. Aparte de eso, ¿qué otros factores predictores tenemos? También el número de mitosis. A mayor número de mitosis, más posibilidades de que ese GIS se comporte como un tumor maligno, ¿verdad? Que haga mitosis o infiltre. A menor número de mitosis y menor tamaño, menos posibilidades de que se comporte como maligno y más posibilidades de que se comporte como maligno. El marcador diagnóstico en inmunohistoquímica más útil que podemos usar o que vamos a pedir si es que dudamos de un GIS es el CD117. La histología, ¿qué es lo que vamos a ver? Células de aspecto estromal, parecidas a células musculares lisas, células longitudinales, fusocelulares, que pueden o no llegar a tener atipia marcada o no. Eso va a depender otra vez si tiende más hacia la malignidad o benignidad. En este cuadro les muestro justamente que a mayor tamaño y a mayor número de mitosis, más chance de progresión a
comportamiento maligno, y a menor tamaño, inclusive menor de 2 centímetros, no hace ni, no suele tener comportamiento maligno, no hace ni mitosis, no hace ni metástasis ni infiltración. Para terminar ya el repaso, que realmente está muy largo, disculpen muchachos, pero el tema es bastante largo, vamos a hablar de los tumores endocrinos. Los tumores endocrinos también pueden haber, porque les dije que hay células enterocromacines y células productoras de gastrina. Las dos son células neuroendocrinas. Los dos pueden producir tumores neuroendocrinos. Y básicamente nosotros lo más, lo, lo que más tenemos que diferenciar es si ese tumor neuroendocrino va a tener un comportamiento benigno o maligno. Entonces vamos a tener que diferenciar una neoplasia endocrina bien diferenciada versus un carcinoma neuroendocrino. Las neoplasias neuroendocrinas gástricas pueden asociarse a hiperplasia de células endocrinas, como en la gastritis autoinmune, la gastritis atrófica crónica autoinmune, a lo que acabo de decir, pacientes que tienen mutaciones endocrinas múltiples de tipo MEN1 asociados a síndrome de Zollinger-Ellison, ¿verdad? Hiperplasias gástricas endocrinas y de tipo enterocromafin relacionado a tratamiento con inhibidores de protones. Mucho cuidado con el uso de justamente omeprazol. Y básicamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver los tumores endocrinos? Generalmente los bien diferenciados y los que tienen pocas posibilidades de comportarse como malignos se llaman tumores eh, neuroendocrinos bien diferenciados, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Células con núcleos grumosos en aspecto de sal y pimienta, ¿verdad? Los que son bien diferenciados, ¿verdad? Generalmente crecen en forma de islotes o islas, como estamos viendo en esta imagen. No vemos prácticamente mitosis, no vemos prácticamente pleomorfismo, por eso decimos que es bien diferenciado. Lo mismo, ¿verdad? Núcleos más o menos del mismo tamaño, sin mitosis o necrosis. Y el carcinoma neuroendocrino sí tiene mitosis atípica, pleomorfismo, hipercromasia, todo lo que es malignidad, y puede tener áreas de necrosis. Con esto terminamos el repaso. Que les vayan muy bien, muchachos. Les deseo un feliz resto de jornada.